Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas durante los últimos casi 12, 14 años en este espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que nos permite difundir este espacio semanalmente en los 45 canales de televisión socios del gremio, con una periodicidad semanal, con el objetivo de informar, de orientar y en esta época conversar temas netamente políticos y de análisis político, ninguna influencia bajo ningún esquema político, sino más bien analistas que nos dan su criterio y su visión respecto de varios sectores del país. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Carlos Loaiza, quien ha sido gerente general de Pricewaterhouse Asesores Empresariales, consultor en estrategia y eficacia organizacional, presidente del Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y adicionalmente a eso ha desarrollado proyectos en varios países de la región. Bienvenido, Carlos, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Roberto, buenos días, muchas gracias por la invitación, sin duda un saludo a toda la audiencia del programa. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Luego de una exitosa gestión al frente de la Cámara de Comercio de Quito, ¿cuál crees tú que fueron los principales resultados de tu gestión en este importante gremio nacional? Bueno, primero el haber apoyado el plan de vacunación. Creo que es importante que la ciudadanía y la audiencia de tu programa conozcan que la Cámara de Comercio de Quito puso a disposición del Comité Empresarial Ecuatoriano el fideicomiso para el plan de vacunación. Todos los insumos, me refiero a todas las jeringuillas y todos los insumos que fueron requeridos para vacunar a todos los ecuatorianos para la primera y la segunda dosis de refuerzo, fueron adquiridos a través de este fideicomiso, el cual la Cámara puso todo su contingente para que efectivamente con toda la transparencia y la oportunidad de estos insumos puedan haber sido, pues sin duda, colocados en todos los puntos en el Ecuador para poder cumplir con el plan de vacunación. La segunda creo que es también importante, pese a todos los problemas que tuvimos, el apoyo que la Cámara tuvo para todo lo que fue el aluvión de la avenida de La Gasca. Esto fue importantísimo, nuestro apoyo, nuestro soporte. La Cámara activó el primer punto de apoyo, donde recibimos justamente todo lo que tiene que ver con medicamentos, toallas, inclusive temas mucho más sensibles para apoyar a quienes habían fallecido durante esas noches y esos días que fueron eternos en el tema de La Gasca. Y luego el poder abrir y tender puentes. Me parece que eso fue un rol importante y donde, pues, más aún en esta coyuntura, los gremios productivos tenemos esa responsabilidad de poder conectarnos mucho más con las necesidades de la gran mayoría de los ecuatorianos. La Cámara impulsó una propuesta de identificar oportunidades de empleo para la gran mayoría de quienes no tienen empleo en el Ecuador, 7 de cada 10 ecuatorianos. Y ahí lo que se hizo fue un recorrido a nivel de varias ciudades en el país para ponernos en contacto con quienes no tienen empleo, con los jóvenes, con las emprendedoras, con la comunidad afroecuatoriana, justamente para escucharlos, para poder entender dónde están esas oportunidades, y se plantearon en su momento al actual ministro de Trabajo, al propio gobierno nacional, propuestas de alternativas que lamentablemente debido a la coyuntura política no pudieron avanzar para convertirse en mecanismos legales que permitan incentivar el empleo en el mundo. Entonces, en esa línea, creo que también el poder haber tenido contacto con el Frente Unitario de Trabajadores debía haber sido seguramente el primer dirigente gremial en años, fue a las oficinas, a la sede del Frente Unitario de Trabajadores, lo que es justamente buscando esto, buscando el poder tener mecanismos de diálogo, mecanismos de poder encontrar soluciones a los problemas del Ecuador, no solamente los de coyuntura, sino también los de mediano y largo plazo. Así que creo que hay algunos temas que en lo personal me formaron, me ayudaron a seguir creciendo como ecuatoriano, por supuesto, como empresario, y seguiré aportando desde los espacios en los que me encuentre, pues a seguir construyendo ese Ecuador que todos ansiamos, ese Ecuador democrático, libre, con oportunidades sobre todo para los jóvenes y para quienes seguirán ocupando espacios en las diferentes modalidades, sean estas públicas, privadas, y creo que ese es el rol que como ecuatorianos y quienes hacemos opinión, pues nos corresponde, Roberto. Has dicho tres palabras muy importantes: un Ecuador lleno de oportunidades, un Ecuador libre y un Ecuador que abra la posibilidad de emprender. Eso es lo que la juventud obviamente
debe entender, comprender, y para eso está el sector empresarial en todas sus ramas y ámbitos para impulsar estas acciones. Ahora, como Cámara de Comercio de Quito, y respecto del primer punto que comentaste de tu gestión sobre la pandemia, luego de la pandemia, ¿cómo consideras tú que evolucionó el sector empresarial, no solo de Quito, sino del país en general? Bueno, el sector empresarial, nosotros estudiamos mucho la evaluación positiva que tiene el sector empresarial. Cuando uno mira las diferentes encuestas del sector empresarial, aparece luego de las Fuerzas Armadas o de la Iglesia Católica, lo cual es muy importante, y eso obedece mucho al rol que tuvo el sector empresarial durante la pandemia, porque el sector empresarial se mantuvo activo, continuó creyendo en el Ecuador, continuó cumpliendo con sus obligaciones, pero sobre todo protegiendo la mayor cantidad de fuentes de trabajo. Y quizás lo único que muchos ecuatorianos tenían como certeza era el poder tener y cuidar su trabajo. Y eso sin duda creo que permitió el que el sector pueda crecer. Creo que nos compete aún seguir estar mucho más conectados con esos grandes problemas nacionales. Nosotros emprendimos también de la Cámara una iniciativa en materia de seguridad y logramos integrar a una serie de actores, inclusive de la sociedad civil, hablando de dirigentes barriales, para poder mirar cómo proteger a la ciudad de Quito de lo que vive el Ecuador en temas de lo que es sin duda esta gran amenaza de la seguridad. Pero también tuvimos otra apertura muy importante con las universidades, para ir a escuchar a los jóvenes, para entender qué les preocupa, dónde están esas grandes inquietudes, expectativas, y para ellos es el empleo, sin duda, el poder tener oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces, creo que se generaron las condiciones en los diferentes gremios productivos del país, justamente para estar mucho más conectados. El sector empresarial es el mayor generador de empleo en el Ecuador. Creo que en la medida de que nos involucremos en estos temas, quizás no dejar de ser sujetos pasivos y no ser actores fundamentales en la búsqueda y en la solución de estos grandes problemas nacionales. Ahora, yendo un poco a los temas actuales, ¿qué criterio te merece a ti, mi querido Carlos, los resultados políticos, los resultados económicos del actual régimen, del actual gobierno, que está a puertas, obviamente, de concluir su misión para lo cual fue elegido? ¿Cómo piensas tú que está el resultado del actual gobierno? Bueno, creo que hay que dividir la gestión del gobierno en dos temas fundamentales. Primero, el presidente de la República recibió al Ecuador, siendo en ese momento el Ecuador un país muy afectado, muy golpeado, y llegamos y efectivamente recibe en el pico de la pandemia. Y en ese momento, pues todo el esfuerzo del gobierno nacional, todos sus ministros, de hecho el vicepresidente de la República, el médico, fue electo justamente para poder apoyar al gobierno nacional hacia el frente a la pandemia. Entonces, los primeros meses del gobierno sin duda se concentraron en poder hacer frente a la pandemia del COVID, y vemos ya los resultados que permitieron que el Ecuador pueda, pues rápidamente, después de todo lo que vivió el país, y en particular la ciudad de Guayaquil y la costa, de la cantidad de víctimas producto de la pandemia. Pero luego de ello, pues vino una segunda etapa, y recordemos todos que el mensaje del presidente y su equipo fue: vamos a poner la casa en orden. Eso fue lo que sucedió a lo largo del siguiente año de gobierno. Y sin duda hubo un esfuerzo enorme para poder poner la casa en orden, lo cual los propios organismos multilaterales lo han mencionado como una de las fortalezas del gobierno nacional, en el sentido de poder haber estabilizado las finanzas públicas, que sin duda es muy importante de cara a poder tener apertura y financiamiento externo. Y el otro frente, que yo destacaría toda la estrategia desde la Cancillería y del Ministerio Coordinador de la Producción, de Más Ecuador en el Mundo, y para poder generar mayor cantidad de acuerdos comerciales. Creo que allí hay una acción muy importante que sin duda ha permitido tener esta estabilidad y esta reducción del déficit. Y luego, pues, quizás como una preocupación que sin duda es lo que llevó al desenlace que tenemos, una falta de gestión que fue evidente en algunos sectores específicos, en los cuales inclusive reflejaron una baja ejecución presupuestaria, que se traduce en falta de obras. Creo que allí es donde vino ese desencuentro por parte de ciertas carteras del Estado, que efectivamente no permitieron generar esa gran obra pública una vez que ya las finanzas estuvieron puestas en orden, como lo mencionó el gobierno nacional, justamente para poder generar empleo. Y ahí el sector de la construcción, el gobierno nacional es el mayor generador de obra pública, y ahí pudieron haber habido sin duda oportunidades para, a través de proyectos de inversión importante. Se anunció un portafolio de
cerca de 30.000 millones de dólares de inversión extranjera que iba a llegar al Ecuador, pero luego ya esta convulsión, esta incertidumbre lo que hace es simplemente alejar esa posibilidad de tener esa gran inversión, no solamente extranjera, sino también de los inversionistas que están aquí en el país, que lo que hace simplemente es postergar y generar que esa gran avalancha, que fueron las palabras que tanto el ministro como el presidente utilizaron en su momento de inversión extranjera, no haya llegado al Ecuador. Entonces, creo que allí es fundamental también de cara a lo que vamos a vivir en las siguientes semanas, este proceso electoral en el cual tenemos candidatos que esperemos que nos puedan plantear y proponer planes de gobierno que justamente permitan abordar estos temas estructurales que tiene el Ecuador. El Ecuador tiene problemas estructurales que mientras no se los resuelvan, pues va a ser muy difícil que cualquier gobierno pueda llevar adelante un plan. El Ecuador, Roberto, necesita un periodo de estabilidad, y la estabilidad significa 2 o 3 periodos de gobierno, estoy hablando de 10, 15 años, que trascienda al gobierno de turno, y un periodo en el cual el Ecuador justamente muestre esas condiciones mínimas de seguridad, tanto para los ecuatorianos que estamos en el país, en términos de salud, en términos, por supuesto, de seguridad física, en términos de educación, y por otro lado también hacia el sector empresarial, tanto local como el externo, de manera de poder generar esa confianza, porque el mayor incentivo que tiene un empresario es la confianza y la seguridad jurídica de lo que va a pasar en el tiempo. Eso es lo que al Ecuador le hace falta, y por supuesto lo que estamos viviendo hoy en día, esta falta de institucionalidad, ¿no? Lo que vemos a diario gracias a los medios de comunicación, estas pugnas entre el gobierno nacional, la asamblea entre el gobierno nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, que es una de las principales causas de los problemas que tiene el país. Toda esta pugna en términos de la justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la Contraloría General del Estado. Entonces, es una descomposición desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, que independientemente del gobierno de turno, debería ser quienes garantizan el cumplimiento de las normas, el cumplimiento justamente de la Constitución y del marco jurídico del país. Acabas de mencionar un término muy importante que son las pugnas, ¿no es cierto? Las pugnas que inclusive llevaron a que la Constitución de Montecristi le permita al presidente de la República impulsar, y todos hemos visto, la famosa muerte cruzada, que se pensó que nunca iba a llegar, pero llegó la muerte cruzada. Esta muerte cruzada será tal vez aplicada por el presidente Guillermo Lasso en defensa de la democracia, en defensa de su estabilidad como presidente, con la finalidad tal vez de que la Asamblea Nacional no ejecute la misión que tenía, entre comillas, o en carpeta oculta planificada, de desconocer al presidente. ¿Qué opinas tú de la muerte cruzada? Bueno, mira lo que hablaba hace un minuto del tema de incertidumbre. Esto veníamos desde octubre del 2022. Había amenazas de un nuevo paro indígena, amenazas de destitución por parte de la Asamblea Nacional, varios intentos que justamente fueron en esa línea. Y lo que hizo es de que el gobierno nacional preste muchísima atención a todo este esfuerzo para poder mantenerse, el esfuerzo de varios ministros de Estado, el cambio de varios ministros de Estado, del equipo cercano al presidente de la República, fueron señales de incertidumbre y que no permitió que el país se concentre en estos temas relevantes, hasta que llegamos justamente a este espacio en el cual ya prácticamente estábamos en el limbo de que no se sabía si es que tenía o no el presidente los votos para poder continuar, o si la oposición tenía los votos para poder efectivamente asegurar los votos requeridos para la censura al presidente de la República. Entonces, sin duda es algo que está permitido dentro de la Constitución, pero regreso a lo fundamental, a que la falta de diálogo, la falta de consensos, la falta de acuerdos mínimos nos llevó a estas posiciones extremas que lamentablemente lo que generan es esta incertidumbre que justamente le hace mucho mal al país y que no permite que el Ecuador crezca. Mira que desde septiembre, octubre del año anterior, el nivel de riesgo país fue muy alto, el nivel también de expectativa, el nivel inclusive de optimismo de los ecuatorianos también comenzó a decrecer. La falta de credibilidad de los ecuatorianos en los partidos políticos, en el presidente de la República, en el gobierno nacional, en la propia Asamblea Nacional, demuestra esta falta de institucionalidad, que lo que hace es justamente que este tipo de alternativas, como la muerte cruzada, pues sean los espacios que tenía el presidente de la República para poder llevar adelante estas mejoras. Hoy
Estamos a la espera de que durante este periodo en el cual el presidente de la República puede legislar bajo decretos que tienen que ser de alguna manera revisados por la Corte Constitucional. Mira que llevamos ya varias semanas sin que la Corte Constitucional se pronuncie sobre esta alternativa para atraer inversión a través de las zonas francas, como también la ley tributaria que permita justamente que es la clase media que fuera más afectada, y que lo mencionamos en su momento. Yo personalmente estuve en la Asamblea Nacional, fue uno de los dirigentes gremiales que ya anticipábamos que esta reforma tributaria lo que iba a generar era justamente un impacto a la clase media. Bueno, hoy el gobierno nacional está rectificando a través de este decreto, pero lamentablemente esta pugna, esta falta de institucionalidad hace que estas mejoras que son importantes, aún durante muerte cruzada, pues lamentablemente la Corte Constitucional no da paso a que esta reforma pueda ser implementada. Ahora, dejando de lado toda la mínima y la muy poca aceptación que tiene la Asamblea Nacional y cada uno de los asambleístas que están en esa legislatura, ¿qué hacer, qué decir, cómo conciliar, cómo convencer, tal vez si cabe el término, a las personas que están de candidatos para la Asamblea Nacional a que en caso de ganar con el voto popular asuman con la responsabilidad del caso una legislatura que vaya en beneficio del país, del Ecuador, de la juventud, de los emprendedores del sector público, del sector privado, y no necesariamente, como se ha visto, en beneficio de sus tiendas políticas y en beneficio de sus intereses personales? Creo que hay un tema en el corto plazo, Roberto, y otro en el mediano plazo. En el corto plazo, la sociedad civil. Te decía de mi contacto con las universidades. Y no estoy hablando de las universidades con las cuales, pues, como sector empresarial tenemos mucha más afinidad, mucha más cercanía. Estoy hablando de la Universidad Central, de la Universidad Salesiana, de la propia Universidad Católica, de la Universidad Estatal en Guayaquil. Cuando uno va y conversa con los estudiantes, pues no hay limitaciones cuando tratamos temas que son de interés nacional. Cuando lo pude hacer con dirigentes barriales, recuerda el impasse que tuvo la ciudad entre el alcalde Yunda y el alcalde Guarderas, en la cual la Cámara también tuvo un rol protagónico para poder devolverle institucionalidad a la ciudad. Ese momento de dialogar con dirigentes barriales y entender dónde están esas grandes preocupaciones demuestra que efectivamente sí nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que allí el esfuerzo de la Iglesia Católica también sin duda fue muy importante en el momento más crítico del conflicto entre el sector indígena y el gobierno nacional. Entonces, creo que en el corto plazo lo que corresponde a la sociedad civil es de que podamos generar espacios como este, como el que tú generas hoy, de diálogo, de discusión, de debate, de propuestas, y de efectivamente de lo que decía, ser actores claves que permitan justamente el poder plantear soluciones y alternativas para los grandes problemas nacionales, no solo los de coyuntura, sino también los grandes problemas estructurales. Y por otro lado, en el mediano plazo, los partidos políticos. Creo que allí está también un gran problema de nuestra institucionalidad, que no tenemos partidos políticos, no tenemos nuevos líderes políticos. Lo que estamos viendo hoy es candidatos que buscan partidos de alquiler, empresas electorales para sobrevivir, en lugar justamente de poder plantear soluciones a los grandes problemas nacionales. Allí creo que tiene que haber alguna reforma en términos de lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos no están a la altura de las condiciones del país, eso lo vemos reflejado en sus candidatos, eso lo vemos reflejado en lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, esa gran dispersión que lo vivimos desde hace varios años, no solamente en el gobierno nacional, en varios municipios del país, como el municipio de Quito, en la cual vuelven ingobernable a cualquier dignatario, sea esto un alcalde, sea esto un prefecto, o sea esto un presidente de la República, en esa gran dispersión donde es muy complicado, si no existe una agenda única, un compromiso único, el poder establecer un acuerdo nacional. Entonces, creo que la acción viene en el corto plazo, que como sociedad civil tendremos espacios para poder escuchar, entender qué propuestas tienen cada uno de los diferentes candidatos para poder elegir los mejores candidatos, tanto para la Asamblea Nacional como también para liderar el Ecuador en este periodo de transición, y en el mediano plazo, pues sin duda, el poder establecer esas reformas que el Ecuador necesita. Ahí la Asamblea Nacional y el nuevo gobierno nacional tienen un gran desafío, y ojalá los puedan plantear dentro de sus principales y primeras acciones el poder establecer un acuerdo y unos consensos mínimos que le den viabilidad a una agenda del país, y por supuesto que esos pesos y contrapesos efectivamente funcionen y operen como tal, pero sobre la base de privilegiar primero los grandes intereses nacionales y no
intereses personales u otro tipo de intereses, que es lo que lamentablemente hoy por hoy es lo que vivimos en nuestro país. Sería interesante que todos, absolutamente todos los políticos entiendan este tipo de mensajes, con el beneficio de que el Ecuador es el único que gana o el único que pierde. En las próximas semanas tenemos nuevas elecciones. Vamos netamente al campo presidencial. Nuevas elecciones presidenciales. ¿Será que estas elecciones servirán de calentamiento tal vez para las elecciones del 2025? Es decir, que Ecuador va a estar un largo tiempo lleno de elecciones, lleno de propuestas políticas, porque al final de cuentas se van a enfocar en el 2025. Ganen o pierdan en estas próximas elecciones, se enfocarán allá. ¿Qué pedirles a los candidatos presidenciales? A más, obviamente, de que piensen en el Ecuador, pero en el plano directo y claro, como sociedad civil, como emprendedores, ¿qué pedirles a los candidatos? Creo que tenemos el mayor problema que el Ecuador va a vivir, Roberto. Mira que de esto es lo que deberíamos estar hablando. En el mes de julio, agosto, lamentablemente el Ecuador va a ser objeto del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño va a llegar al Ecuador en el mes de julio. Eso va a llegar entre julio y agosto. Hay proyecciones que hablan de que llegaría hasta enero, febrero del próximo año. Y no tenemos un plan de contingencia, no tenemos una acción concreta, especialmente para las provincias de la costa. Mira lo que ha pasado en Esmeraldas y el efecto severo de lo que pasó en Esmeraldas, pero si eso lo multiplicarías por toda la costa ecuatoriana. Eso es lo que el Ecuador va a enfrentar en las próximas semanas. Estamos ya a mediados del mes de junio, pero ya las proyecciones hablan de que el mes de julio iniciaría ya el fenómeno del Niño. Entonces a eso me refería con los temas de coyuntura. No somos capaces de podernos sentar a establecer cómo nos vamos a proteger en el Ecuador contra temas de cambio climático y fenómenos naturales, en el caso de la costa del país, hablando del fenómeno del Niño que va a afectar a todo el país. En el caso de la Sierra Centro, todo lo que tiene que ver con el Cotopaxi, que es una amenaza que la tenemos ahí latente, no tenemos esa capacidad para poder resolver temas que no deberían tener bandera. Aquí no se va a sentar a conversar sobre cómo poder establecer la protección y el plan de contingencia para la costa del país en relación al fenómeno del Niño, o la Sierra Centro en relación al tema del Cotopaxi. La seguridad, muchos negocios, muchos ecuatorianos tienen temor a poder abrir sus pequeños, medianos y grandes negocios por las amenazas, por las vacunas que están recibiendo, y ahí se requiere justamente, la violencia no se combate con más violencia, la violencia se combate con medidas integrales que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con generación de empleo, con presencia del Estado en los lugares en los cuales el Estado está ausente, y ahí es donde estos grupos, estas mafias internacionales son las que ocupan espacios que el Estado ha cedido. Entonces creo que esos son efectivamente los temas que deberían abordar la gran atención de los candidatos. La generación de empleo. Es lamentable mirar cómo las universidades generan muy buenos profesionales que llegan al Ecuador a poder tener oportunidades y lamentablemente no consiguen empleo. La generación de empleo es muy limitada. Probablemente, yo suelo hacer una cuenta, el Ecuador somos 17 millones de ecuatorianos. Cada año, de acuerdo a la proyección lineal que tiene el INE, cerca de un 2%, es decir, 300,000 nuevos ecuatorianos pasan de los 17 a los 18 años, es decir, en edad de trabajar, y solamente 40 o 50,000 son afiliados cada año a la seguridad social. Si tienes 250,000 que no tienen oportunidades, eso tampoco pueden llegar a todas las universidades del país. Esos son los grandes problemas que el Ecuador necesita respuesta, y ojalá en estos debates, en estas oportunidades que tendremos en los siguientes días y semanas de escuchar a los candidatos. Una consulta final, mi querido Carlos, y en pocos segundos. ¿Qué opinión te merece a ti? Perdón, ¿qué opinión te merece a ti, te decía mi querido Carlos, en estos últimos segundos, lo que ha sucedido con la fiscal Diana Salazar? Estamos cerrando el programa y quisiéramos tu conclusión final sobre lo que sucede con Diana Salazar. Bueno, es lamentable que estos intentos, justamente, ya miramos el resultado de esta investigación en términos de la tesis de la señora fiscal, pero creo que es un ejemplo a lo que me refiero de la falta de institucionalidad y de proteger la poca institucionalidad que nos queda en el Ecuador. Entonces, este tipo de medidas son justamente las que pretenden privilegiar la impunidad y dejar de mantener el orden y el respeto a la ley y a la democracia.
Y creo que lo que se está haciendo con la señora fiscal general del Estado es justamente eso, seguir atentando contra la institucionalidad del Estado. Excelente criterio, mi querido Carlos. Tú tienes un criterio muy amplio, haber sido dirigente empresarial, dirigente y presidente de la Cámara de Comercio de Quito, alto dirigente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y eso permite escuchar y analizar mucho tu criterio, porque al final de cuentas el Ecuador, los emprendedores y el Ecuador de mañana, quienes vienen, deben pensar que la cuestión no solamente es política, sino tener la capacidad de crecer, de impulsar y de crear nuevas oportunidades. Como secreta agradecemos, mi querido Carlos, por tu presencia, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.